Bien, entonces en este video, como les había comentado, vamos a hacer algunos ejercicios más de distribución binomial y vamos a ver también un poco, vamos a redundar en la parte teórica, ¿no? En la parte teórica de esta distribución, ¿no? No sé si se puede ver todavía Excel. ¿Ya se puede ver Excel? Hola. Sí, doctor, se puede ver. Bien, entonces, a ver, vamos a suponer que tenemos este ejercicio y lo vamos a resolver. Lo tienen que hacer de la misma manera cuando estemos trabajando, cuando ustedes tengan una pregunta en el examen, ¿no? Entonces, aquí yo tengo mi problema, ¿no? De distribución binomial. Y digo, bueno, lo primero que tengo que hacer tiene que ser leer el problema. Dice, los insectos que se alimentan de hojas de foliadores son un problema frecuente en los cultivos de especies herbáceas y arbóreas, ¿no? Entonces aquí el problema, estamos viendo, un problema es el efecto que tienen los insectos sobre las hojas, ¿no? Tanto en cultivos como en, en árboles, ¿no? Si se realiza una clasificación entre plantas atacadas y no atacadas, habíamos dicho que siempre en la distribución binomial tenemos una dicotomía, solamente tenemos dos posibles resultados aquí. Cuando nosotros repetimos el experimento, nuestros dos posibles resultados son que la planta esté atacada o que la planta no esté atacada, ¿no? Entonces, esta clasificación y esta modelación podemos realizarlo con la distribución binomial para calcular distintas probabilidades de daño. La distribución binomial dice permite calcular la probabilidad de hallar un número dado de plantas afectadas o atacadas y otro número de plantas no atacadas, ¿no? En una muestra. Si se conoce el número promedio de plantas afectadas por muestra. En este ejemplo se sabe, sobre la base, dice, de un muestreo previo, que la probabilidad de que una planta en una muestra seleccionada aleatoriamente, la probabilidad de que sea atacada por, por estos defoliadores es de P igual a 0,5. Entonces decimos nosotros en una muestra de 6 plantas, si nosotros seleccionamos una muestra aleatoria de 6 plantas, primero, definir la variable aleatoria y su recorrido. Importante eso. Calcular la probabilidad de cada valor de la variable y graficar su probabilidad de distribución. C. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, en primer lugar, que ninguna planta sea atacada? Segundo lugar, que exactamente 3 plantas sean atacadas. Que al menos una planta sea atacada. Y finalmente tenemos el inciso D, donde tenemos que calcular el número esperado de plantas atacadas y su desviación estándar. Y ahí tenemos un párrafo que dice interpretar. Bien, entonces acá tenemos, lo que vamos a hacer es ir respondiendo cada uno de los incisos y analizando. Bien, el primer inciso es definir la variable aleatoria y su recorrido. Entonces tenemos A, definir la variable aleatoria y su recorrido. Bien, entonces acá, ¿cuál sería la variable aleatoria? La variable aleatoria es, nosotros primeramente tenemos que definir, antes de definir esta variable aleatoria, qué es para nosotros éxito y qué es fracaso. Entonces nosotros vamos a colocar éxito, ¿no? Éxito, entonces, para nosotros éxito va a ser encontrar, ¿no? Encontrar una planta. Fíjense de qué va a depender esto. Depende de acá del inciso C. Dice, nos está pidiendo encontrar que ninguna planta sea atacada, que exactamente 3 plantas sean atacadas, y también tenemos que al menos una planta sea atacada. Entonces, encontrar que una planta, todo nuestro éxito va a ser encontrar una planta atacada, ¿no?
atacada, ¿no? Entonces, atacada por los insectos. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Encontrar una planta atacada por los insectos. Bien, ahora colocamos, sigue acá, los demás. Entonces, ¿cuál sería nuestro fracaso? Nuestro fracaso va a ser encontrar una planta no atacada por los insectos. Bien, entonces ya tenemos definido qué es para nosotros éxito y qué es fracaso. Por lo tanto, la variable aleatoria va a ser, ¿no? Entonces, la variable aleatoria es el número de plantas atacadas. Es el número de plantas atacadas, ¿no? Es el número de plantas atacadas de una muestra de 6 plantas. Aquí dice más, en una muestra de 6 plantas. Entonces, de una muestra de 6 plantas. Bien. ¿Cuál es ahora tenemos, ¿cuál es el recorrido? Entonces, el recorrido, en este caso, se refiere cuál es el espacio muestral. Entonces, espacio muestral o recorrido, y acá vamos a colocar el espacio muestral es igual a un conjunto de valores. Como tenemos 6 plantas, la muestra de 6 plantas, y por lo tanto vamos a tener que el espacio muestral va a ser primeramente 0. Siempre se empieza en la distribución binomial con 0. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, como son solamente una muestra de 6 plantas, el último sería 6. Entonces nosotros tenemos el espacio muestral, entonces de que tengamos ninguna planta atacada, de que tengamos una planta atacada, de las 6, 2 plantas atacadas, 3 plantas atacadas, 4, 5 y 6. Acá también es importante indicar que cuando nosotros decimos, ¿no? Cuando decimos la probabilidad de que X sea igual a 0, que es un extremo, entonces eso es la probabilidad también de que ninguna sea atacada. Entonces acá vamos a probar, indicar es la probabilidad de que ninguna sea atacada. Bien, y cuando nosotros colocamos ahora, estamos hablando que ese es el mínimo valor, ¿no? Ese es el rango de valores dentro del espacio muestral. Cada uno de ellos se denomina elemento muestral. Entonces, cuando nosotros tenemos ahí nuestro espacio muestral, nuestro espacio muestral tiene 7 elementos muestrales. Y cuando nosotros decimos la probabilidad en el otro extremo de que X sea igual a 6, ¿no? Entonces, esta va a ser la probabilidad de que todos o todas las plantas, de que todas sean atacadas. Bien, entonces, esos son los extremos. Y de ahí nosotros podemos ir calculando todas las probabilidades posibles. Entonces, tenemos definido el inciso A, que es definir la variable aleatoria, pero la variable aleatoria nosotros antes de eso estamos definiendo qué es para nosotros éxito y qué es fracaso. Hemos dicho la definición, acá hay una cosa importante, cada vez que vayamos a ver cada una de estas 6 plantas, de nuestra muestra aleatoria, si llegamos a la primera planta, lo único que tenemos son 2 posibles resultados, ¿no? Que es que la planta sea atacada o que la planta no haya sido atacada, ¿no? Entonces, ese es el primer experimento. Y vamos posteriormente a la segunda planta, y en la segunda planta tenemos también lo mismo. Tenemos la posibilidad de que sea atacada o de que no sea atacada. También es importante recalcar que por las propiedades de la distribución binomial, estos eventos de que cuando nosotros repetimos el experimento son independientes. Eso significa que si una planta, por ejemplo, encontramos y esta ha sido evidentemente atacada por estos insectos defoliadores, no significa que la siguiente planta también
tenga que ser atacada o haya sido atacada también por ese insecto. Entonces, la siguiente planta también tiene dos posibles resultados, de que sea atacada, pero también de que no sea atacada, porque son, habíamos dicho, son eventos independientes, ¿no? Entonces, el resultado de la planta 1 no va a influir en nada con el resultado que vayamos a tener en la planta número 2, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ese es nuestro, bueno, el inciso A. El inciso B, ahora tenemos acá, inciso B, dice calcular, acá estamos, calcular la probabilidad para cada valor de la variable. Entonces, calcular la probabilidad para cada valor de la variable, ¿no? Entonces, y graficar, ¿no? Y graficar su distribución de probabilidad. Entonces, y graficar su distribución de probabilidad. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos que basarnos en nuestro espacio muestral. Todos los posibles resultados que nosotros tenemos son solamente 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 plantas, ¿no? Pero nosotros sabemos entonces que, para este caso, X, la variable aleatoria entonces es igual, hemos dicho, al número, es el número de plantas atacadas. Es el número de plantas atacadas, ¿no? X. Por lo tanto, estamos suponiendo que X se distribuye, ¿no? Estamos indicando, estamos haciendo, bueno, hacemos esa suposición de que para calcular estas probabilidades, entonces, de que X, el número de plantas atacadas, y aquí lo vamos a colocar, decimos X, ¿no? Se distribuye binomialmente con los parámetros, hemos dicho, N y P, ¿no? Entonces, esos son sus parámetros, ¿no? N y P, ¿no? Y por lo tanto, entonces, acá, como los parámetros de la distribución binomial son N y P, nos vamos a ir acá. Entonces decimos, estamos suponiendo que ese número de plantas atacadas se distribuye binomialmente con sus parámetros N, que es el tamaño de veces que repetimos el experimento Bernoulli, y P, que es la probabilidad de éxito. Entonces vamos a colocar acá N. ¿Cuánto vale? N vale, de acuerdo a lo que tenemos acá, es una muestra, dice, de 6 plantas. Entonces N vale 6. Luego tenemos la probabilidad de éxito, la probabilidad de que una planta sea atacada, también lo tenemos acá, dice, se sabe de estudios anteriores, de un muestreo previo, que la probabilidad de que una planta sea atacada es 0,5. Entonces, colocamos acá que entonces ahora nuestro valor P es 0,5. Y entonces ya tenemos los parámetros, ¿no? Estos dos son los parámetros de la distribución binomial, ¿no? Entonces también podemos decir entonces acá, como ya tenemos los parámetros, podemos copiar y podemos pegar y decir ahora que X que es el número de plantas atacadas, una muestra de 6, se distribuye binomialmente con parámetros N, que va a ser en este caso 6, y con una probabilidad de éxito de 0,5. Bien, entonces, eso sería ahora lo que tenemos en ahí, ¿no? Lo que tenemos, entonces tenemos ahí entonces, esa sería entonces nuestra distribución, ¿no? Entonces, X tenemos ahí. Bien, entonces, ya tenemos eso. A ver, vamos a copiar acá nuevamente para que tengamos el otro valor. Bien, bueno, esto creo que lo hemos borrado. Este es N y esto es P. Esto tiene que estar acá, ¿no? Entonces estamos queriendo calcular la probabilidad para cada valor de la variable. Pero X, hemos dicho que X, ¿no?, es el número de plantas atacadas, por lo tanto X se distribuye binomialmente con los parámetros N y P. Pero como tenemos acá los parámetros N, 6 y P, entonces esta variable aleatoria número de plantas
atacadas por el insecto defoliador X se distribuye binomialmente con N igual a 6 y P, la probabilidad de éxito igual a 0,5. Bien. Entonces vamos a tener acá los valores X. Entonces X son variables de 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Entonces ya tenemos ahí los valores de X, ¿no? Los valores de X. Ahora, en acá nos dice calcular la probabilidad para cada valor. Entonces, la probabilidad, eso significa de que X sea igual a X minúscula, ¿no? Y por lo tanto, acá vamos a tener esa probabilidad, ¿no? Bueno, ahora, acá es importante que nosotros podamos entender la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Y acá también vamos a ver las fórmulas. Nosotros hemos dicho que la distribución binomial tiene la siguiente fórmula. Entonces, la fórmula general, ¿no? Y es por eso les había dicho también que ahora vamos a ver un poco la teoría acá. La probabilidad de que X tome exactamente un valor igual a X minúscula es igual a la combinación de n valores tomados de X en X, que es la combinación de n en X, y eso multiplicado por la probabilidad de éxito, P elevado, aquí vamos a colocar P, elevado a X, esa es la fórmula, y por Q elevado a N menos X. Bien, entonces, esta es la formulita general de la distribución binomial. Bien, entonces eso lo tenemos acá. Bien, esa es la fórmula. Pero nosotros sabemos acá, bueno, tenemos algunas otras relaciones que podemos colocar. Por ejemplo, decir lo siguiente, que como nosotros sabemos, ¿no? Acá podemos colocar, como sabemos que P más Q, o sea, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso es igual a 1, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Entonces podemos decir de que entonces Q va a ser igual a 1 menos P. Entonces también esa es una relación importante. Y de esa manera estamos calculando el valor de Q acá en la fórmula. Bien, acá esa es una relación importante, que la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso en la distribución binomial tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, este Q, que normalmente no se da la probabilidad de fracaso en las preguntas, pero como tenemos P, simplemente 1 restamos menos P y vamos a tener el valor de Q, ¿no? Bueno, y el segundo aspecto importante es que es una combinación, porque aquí estamos hablando de una combinación. Bien, y esta combinación, acá vamos a colocar, ¿no? Es la combinación, estamos diciendo acá, aquí tenemos la combinación, ¿no? De n tomados de x en x, ¿no? De x, entonces, esa es una combinación, ¿no? Y eso también está ahí en la formulita, ¿no? Están ahí en la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a decir, en la combinación de n tomados de x en x es igual, volvemos acá, y ahora vamos a tener que eso es igual a n factorial, y aquí tenemos ahora una multiplicación, y vamos a tener acá x factorial multiplicado por n menos x factorial, ¿no? Entonces, esta es la formulita de la combinación, Entonces, acá vamos a tener, esa es la formulita de la combinación, ¿no? Entonces, ¿qué significa la combinación? Un poco para recordar. Es el número de arreglos que nosotros tenemos cuando tenemos un número determinado de elementos. Por ejemplo, a ver, solamente para ejemplificar, si yo tengo A
Si yo tengo B, tengo C y tengo D. Quiero saber con estas cuatro letras, ¿no? ¿Cuál es el número de combinaciones que puedo generar? Entonces, en las combinaciones no interesa el orden, eso es importante, no interesa. O sea, la combinación de A con B es lo mismo que B con A, no nos interesa si A está primero o B está primero. Entonces, vamos a tener un primer arreglo que sería AB, el otro arreglo va a ser AC y el otro arreglo va a ser AD. Entonces, tenemos ahí el arreglo. Luego vamos a tener para B. Entonces, un primer arreglo, si nosotros tomamos la letra B, va a ser B con C, y luego B con D, B con D. Entonces ahí tenemos, y luego vamos a tener acá, fíjense, aquí tenemos A con B, A con C, A con D, y en el caso de B tenemos B con C, B con D, y lo último que nos quedaría es C con D, ¿no? Entonces vamos a tener eh, C con D. Entonces tenemos, fíjense acá, esos serían todos los arreglos si nosotros tuviéramos estas cuatro letras y tomaríamos de dos en dos. Entonces, ¿cuántas serían? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces tenemos acá seis combinaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos calcula justamente esta combinación. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, combinaciones, entonces, este número de combinaciones nosotros podemos calcular este n tomado de x en x, podemos también calcular a través de una formulita. Entonces, nosotros estamos indicando acá, de que n, por ejemplo, yo quiero calcular, vamos a suponer que queremos calcular una combinación cualquiera, ¿no? Por ejemplo, esta combinación que hemos visto ahí. Nosotros queremos calcular la combinación, ¿de cuántas letras acá? De cuatro letras, entonces. Cuatro tomados, ¿de cuántos en cuánto hemos tomado? De dos en dos, ¿no? De dos en dos. Entonces, acá vamos a ir. ¿Cómo calcularíamos entonces esta combinación tomados de dos en dos? ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual, aplicando la formulita que tenemos, eso va a ser igual a 4 factorial, n vale 4, 4 factorial, ¿no? Y acá hemos dicho que tenemos una multiplicación, bien, pero ¿qué tenemos ahí? X. ¿X cuánto vale? Vale 2 factorial, 2 factorial, X vale 2. Y acá tenemos por otro lado n menos x, pero n menos x es 4 menos 2, también son 2 factorial. Entonces vamos a tener también 2 factorial. Bien, entonces acá tenemos, esa sería. Bien, entonces acá tenemos, ¿cómo resolvemos este resultado de la combinación? Entonces, simplemente podemos aplicar una formulita que es igual, combinat, combinat, ¿y qué tenemos que colocar acá? Bueno, antes podemos colocar también acá, sí podemos colocar directamente combinat. Entonces, el número de combinaciones van a ser, ¿cuánto sería el número? En este caso, entonces quiero tomar de dos en dos, ¿no? Tengo cuatro, perdón, acá tengo cuatro. Esto está, no sé si esto tenemos acá, tiene que ser. Bien, eso no nos tenemos que olvidar. Acá, combinar primero, cuando dice el número, cuando dice número, es cuántas letras, cuántos tenemos en aquí, cuántos elementos, tenemos 4 elementos. Y esos son el tamaño. ¿De qué tamaño estamos tomando? De dos en dos. Entonces, acá vamos a tener eso. Y entonces nuestros resultados son 6 combinaciones, justamente estas 6 combinaciones que nosotros habíamos tenido acá. Entonces nos va a calcular esto con esta formulita de combinar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en combinar? En combinar también podemos colocar acá, simplemente lo que tenemos que colocar es combinar. Y entre paréntesis nos va a pedir cuánto vale n y para qué valor, ¿no? Tomados de cuánto en cuánto vale x, ¿no? Entonces acá tenemos seis, bueno, en este caso cuatro letras y están tomados de dos en dos. Entonces, x sería igual a 2,
¿no? Entonces, esa es la formulita para poder calcular con la función combinar, ¿no? Que sería la que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces ya tenemos explicado también cómo se puede calcular estas combinaciones, ¿no? Estas combinaciones. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo de cómo yo podría calcular manualmente. Aquí vamos a hacer directamente. Por ejemplo, acá tengo n, hemos dicho en el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. En el ejemplo, tenemos que n, por ejemplo, n vale 6. Y tenemos que x, vamos a ver, por ejemplo, que tomados de 3 en 3, ¿no? Tomamos de 3 en 3, entonces x vamos a tomar de 3 en 3, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí un ejemplo. Nosotros queremos calcular ahora cuál será la probabilidad de que x tome un valor de 3, ¿no? Entonces acá queremos calcular cuál es la probabilidad de que x tome un valor exactamente igual a 3, ¿no? ¿Cuál será su probabilidad? Y nosotros aquí tenemos la formulita de eso. N factorial multiplicado por... Entonces vamos a aplicar nosotros ahora esta fórmula. Eso estamos haciendo paso por paso, ¿no? Entonces vamos a tener acá, bien, esa es nuestra fórmula, ¿no? Entonces vamos a aplicar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? Entonces tenemos acá 6 elementos. Entonces, aplicando, ¿qué tendríamos acá? Aplicando esta nuestra función. Entonces, vamos a tener, copiamos y pegamos, aplicando todo esto acá, vamos a tener lo siguiente. Acá queremos que esto sea igual a 3, ¿no? Entonces, n estamos reemplazando es 6. X es tomados de 3 en 3. Bien. La probabilidad de que sea atacado, si se acuerdan, es 0.5, ¿no? Elevado a x, x ¿cuánto vale acá? Vale 3. Bien. Y Q sería 1 menos P, entonces va a ser también 0.5, 1 menos P. Y vamos a tener acá N menos X, entonces 6 menos 3, entonces también vamos a tener ahí 3. Bien, entonces fíjense, hemos colocado, esta sería nuestra formulita para calcular, pero nosotros sabemos, queremos saber cuánto es la combinación, esto de acá, ¿no? Entonces vamos a tener entonces la combinación, entonces acá colocamos la combinación, quiero ver la combinación de 6 tomados de 3 en 3. Bien, entonces vamos a colocar esto acá. ¿Cómo podríamos calcular esa combinación? Entonces esto lo vamos a colorear. Bien, hemos dicho nosotros que esa entonces va a ser utilizando una función combinar. Entonces voy a tener combinar, bueno, y eso también está acá. Dice combinar, simplemente n y x colocamos. Entonces, combinar. Entonces va a pedir cuál es el número de veces que nosotros repetimos el experimento. Son 6 veces. ¿Cuál es el tamaño de la combinación? Son tomados en este caso de 3 en 3, ¿no? Entonces aquí tenemos que el coeficiente vale 20. Solamente estamos calculando esto de acá, ¿no? Ahora sí podemos calcular todo lo demás. Entonces nos vamos acá y vamos a calcular. Entonces reemplazando esto, vamos a tener entonces acá reemplazando. Simplemente esta combinación lo vamos a cambiar, porque esto ahora, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto hemos dicho que es? Esto vale 20, ¿no? Entonces, para nosotros esto va a ser 20. Lo que estamos haciendo simplemente es colocar el valor de la combinación de 6 elementos tomados de 3 en 3 que hemos calculado acá mediante esa función. Y ahora vamos a tener, esta sería nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula. Entonces, nosotros decimos acá que la probabilidad, podemos bajarlo de esto acá, la probabilidad de que x va a ser igual, entonces, a ver, multiplicando, vamos a tener 20 multiplicado por, paréntesis, 0.5 elevado a 3, cerramos paréntesis, por, paréntesis nuevamente, 0.5 elevado también a 3,
Cerramos paréntesis y ese sería nuestro resultado. Nuestro resultado es que la probabilidad de que exactamente tres plantas sean atacadas, sean atacadas, es igual entonces a 0,3125. 0,3125. Acá lo podemos colocar con dos decimales, ¿no? O con tres, mejor, con tres decimales. Podemos colocar tres decimales mejor. Aquí colocamos los tres. Y ahora vamos a colocar acá, copiamos y lo pegamos acá y vamos a colocar en términos de porcentajes. En términos de porcentaje, cambiamos formato de celda, vamos a tener entonces una probabilidad del 31,35%. Entonces, la probabilidad de que exactamente tres plantas sean atacadas en una muestra de 6 plantas, con esa probabilidad de éxito, con esa probabilidad de fracaso, es de 31,25. Eso hemos hecho paso por paso. ¿Qué es lo que nos hace ahora Excel? Excel nos calcula todo esto directamente. Entonces, vamos a tener acá, vamos a tener la función que vamos a utilizar, va a ser igual dis.binom. Dis.binom tiene los siguientes argumentos: número de éxito, ensayos, probabilidad de éxito y acumulado. Entonces, el número de éxito son cada uno de esos valores X, todos los valores posibles del espacio muestral. Entonces, el primero va a ser acá la celda A23. Luego colocamos coma. Ensayos es el número de veces que repetimos el experimento, que sería 6. Probabilidad de éxito es 0,5. Y acá, cuando nos pida acumulado y cuando nosotros queremos calcular la probabilidad de que X sea igual, entonces colocamos acá falso. Cuando es igual, es falso, ¿no? Aquí dice probabilidad de que sea X igual a 0, X igual a 1, etcétera, por lo tanto es falso. Cerramos. Bien, nosotros habíamos dicho que los parámetros de la distribución binomial es N y P. Y por lo tanto, N es la celda B18 y P es la celda B19. Esas dos celdas tienen que ser congeladas porque son los parámetros de la distribución binomial y no tienen que cambiar. Entonces, agarramos acá y lo vamos a congelar, ¿no? La celda B18 y también la celda B19. Y ahora sí le damos Enter. Bien, esta sería la probabilidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener acá, vamos a bajar esto y vamos a tener ahora todas esas probabilidades, ¿no? Entonces, acá podemos dar formato de celda, nos vamos número y le damos, por ejemplo, 4. Bien, entonces, estas serían nuestras probabilidades. ¿Cómo podemos saber que que los cálculos que hemos realizado de estas probabilidades sean las correctas? La sumatoria de todas las probabilidades de todos los elementos muestrales tiene que ser siempre igual a 1. Por lo tanto, esta sumatoria tiene que darnos un valor de 1, ¿no? Entonces, acá tenemos, entonces se está verificando que evidentemente está bien, ¿no? Y si nosotros queremos dar ahora en términos, acá la probabilidad de que X sea igual a X en términos ahora de porcentaje, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar esto acá y podemos pegarlo. Podemos pegar y ahora lo podemos, lo vamos a formato de celda y le damos porcentaje y le damos dos decimales. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Fíjense, en acá nosotros hemos calculado que para X, que X sea igual a 3 es 31,25. Acá manualmente también hemos calculado que es 31,25. Entonces acá esta función nos lo permite calcular directamente. Si nosotros hacemos acá una autosuma, entonces vamos a tener 100% acá, y esto también lo podemos colocar con negrilla y color rojo. Entonces, tenemos entonces todos los valores calculados, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ninguna planta sea atacada es más o menos 1,56%. La probabilidad de que una planta sea atacada es 9,38%. La probabilidad de que dos plantas sean atacadas es 23,44%. La probabilidad de que tres plantas sean atacadas es 31,25%. La probabilidad de que 4 plantas sean atacadas es 24,44. La probabilidad de que 5 plantas sean atacadas es 9,38. Y finalmente, la probabilidad de que
todas las plantas, las 6 plantas sean atacadas, es 1.56%, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos nuestras probabilidades y decía calcular la probabilidad para cada valor de la variable y graficar su distribución de probabilidad. Entonces ahora tenemos que graficar. Entonces para graficar podemos seleccionarnos acá, ¿no? Seleccionamos y ahora nos vamos a insertar, ¿no? Insertar, nos vamos acá a las barras. Y ahora vamos a hacer nuestro gráfico, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que este gráfico pueda estar cerca acá a la figura o a la tabla de datos, ¿no? Aquí tenemos el gráfico y ahora nosotros, si vemos, este gráfico lo que hace es ordenar por default todas las columnas que he seleccionado, pero nosotros tenemos que ver ¿qué es lo que queremos representar en el gráfico? Lo que quiero representar para este caso es en el eje X todos los valores de X, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el eje Y las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Las probabilidades de ocurrencia para cada uno de los valores. Entonces, acá vamos a irnos siempre a seleccionar datos. Bueno, fíjense, acá tenemos que editar. Acá tenemos que colocar que nosotros queremos en el eje X esos valores. Bien, ahora sí ya tenemos 0, 1 hasta 6. Bueno, y en el eje Y tenemos dos opciones. Podemos representar directamente con porcentaje o en forma de números relativos, ¿no? Entonces vamos a, X lo vamos a quitar, porque eso tiene que estar en el eje X, porque esta es la ventana del eje Y. Bueno, este también lo vamos a quitar ahí y lo vamos a dejar entonces esta última columna y aceptamos, ¿no? Bien, entonces, este es nuestro gráfico, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, acá tenemos nuestro gráfico, ¿no? Fíjense, acá tenemos, bien, entonces, nosotros, ¿qué podemos colocar? Podemos colocar, por ejemplo, que esto, dar formato al eje que no tenga dos decimales, que en realidad que sea sin decimales, ¿no? Porque esas son las etiquetas que tenemos ahí. A ver, vamos a colocar número. Está como categoría, porcentaje, está con dos decimales, entonces le pongamos 0 decimales, bien. Entonces aquí tenemos 0%, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y luego vamos a tener, ¿qué más podemos tener? Vamos a tener acá, eh, estos son los valores de X, por lo tanto, nosotros vamos a colocar los títulos de los ejes. Los títulos de los ejes acá tiene que ir en X la variable aleatoria. Y la variable aleatoria es el número de plantas atacadas. Es el número de plantas atacadas, ¿no? Número de plantas atacadas. Y aquí tenemos su probabilidad. La probabilidad, esta es su probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia, ¿no? Esta probabilidad de ocurrencia, pero acá está en porcentaje. Bien, entonces acá tenemos todo eso y ahí, bien. Entonces acá tenemos, esto lo podemos eliminar. Bien, entonces este sería nuestro gráfico. ¿Qué más podemos incorporar acá? Podemos incorporar sus etiquetas, ¿no? Entonces ahí tenemos sus etiquetas. Bueno, y acá tenemos, ya en las herramientas gráficas, podemos ir nosotros colocando, cambiar el color, podemos cambiarlo con ese color, ¿no? Entonces, o podemos cambiar con otro color, o podemos tener esta figura en este sentido acá, ¿no? Entonces, tenemos esa figura, ¿no? Esto no nos interesa. Bien, entonces acá, esa sería nuestra figura, ese sería nuestro gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico lo guardamos acá, lo podemos guardar, a ver, vamos a ver si está bien. No hay nada ahí. Bien, entonces aquí lo podemos guardar. Entonces, este es nuestro gráfico que representa el experimento que estamos indicando. Entonces, ahí tenemos en el eje X los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos en el eje Y sus probabilidades de ocurrencia. La probabilidad de, por ejemplo, ¿por qué será que tiene esta forma acá
casi en forma, como forma de campana, porque justamente, fíjense, acá tenemos 1.56, 1.56, 9.38, 9.38, 23.44, 23, y tenemos en la parte central el punto más alto con 31.25. Bueno, esta es una característica de la función de distribución de probabilidades cuando la probabilidad de éxito es 0,5 y la probabilidad de fracaso es el otro 0,5. Entonces, en resumen, podemos decir también que cuando la probabilidad es la mitad, ¿no? Y la otra la probabilidad de éxito es la mitad y la probabilidad de fracaso es la otra mitad, nuestra curva de distribución de este experimento es una curva simétrica, ¿no? Simétrica porque esto divide en dos partes exactamente iguales, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿no? Con las mismas probabilidades. Bien, entonces, ese es nuestro gráfico. Entonces, este sería ya el inciso B, ¿no? Bien, tenemos el inciso B ahí, pero hemos hecho a detalle, ¿no? Bien, entonces vamos a ir al C. ¿Qué nos dice el inciso C ahora? Bien, dice calcular las probabilidades, por ejemplo, de que, primeramente, y ninguna planta atacada. Entonces, ¿y qué quiere decir eso para nosotros? Ninguna planta atacada. Entonces, queremos acá, y va a ser la probabilidad de que X sea igual a cero, ninguna planta atacada. Bien, esto es por un lado. ¿Y cuál sería nuestra respuesta acá? Nuestra respuesta sería, fíjense, acá tenemos, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a cero es 1.56. Entonces nos vamos a ir igual, nos vamos a ir el resultado es 1.56. Bien, ahí ya tenemos nuestro resultado del inciso I. Bien, entonces acá tenemos nuevamente exactamente 3 plantas atacadas. Ahora dice exactamente 3 plantas atacadas. Entonces acá vamos a tener exactamente 3 plantas atacadas. Va a ser la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces acá la pregunta es calcular la probabilidad de 2 puntos. Bien, entonces, acá su probabilidad entonces de que X sea igual a 3, también nosotros vamos ahí a lo que hemos calculado. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Acá tenemos, ¿no? 3.31.25. Bien, ese es nuestro resultado. Ahora vayamos, sigue viendo en acá. Vamos viendo cuál es el inciso, el punto. El siguiente, al menos una planta atacada, dice. Al menos una planta atacada. Esto es importante. Vamos a escribirlo, por lo tanto. Dice, al menos una planta atacada, ¿no? Eso significa una planta atacada, en términos de formulita, significa que esto es la probabilidad de que X sea al menos una, ¿no? Al menos una, pero puede ser 2, 3, 4. Entonces va a ser la probabilidad de que X sea mayor, ¿no? Mayor, entonces acá vamos a colocar mayor o igual, ¿no? Mayor o igual, bien. Mayor o igual entonces a 1, ¿no? Mayor o igual a 1. Eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Eso que significa al menos una planta atacada, ¿no? Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ¿cuál sería el mayor o igual a 1? Va a ser todo esto. Todo esto es lo que nos está pidiendo. Cuando nos dice al menos 1, todo eso, ¿no? Y hemos dicho que la sumatoria es 1, entonces, la sumatoria de todo eso, entonces, ¿qué va a ser igual? A 1 menos 0.056. Entonces, ese sería el resultado. Entonces, vamos a tener igual, ¿no? Igual a 1 menos, menos este valor. Bien, por lo tanto, esa sería la probabilidad, y si eso nosotros agarramos, copiamos y pegamos, vamos a tener entonces nuestro valor y vamos a tener formato de celda el porcentaje, ¿no? Entonces tenemos nosotros
la probabilidad de que al menos una planta sea atacada por ese insecto defoliador es de 98.44%. Entonces, ese sería el inciso C, ¿no? Tenemos el inciso C. Ahora nos vamos a ir al inciso de calcular el número esperado de plantas atacadas y su desviación estándar, ¿no? Entonces, acá lo que queremos es calcular, bueno, vamos a copiar acá para que sea lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular el número esperado de plantas atacadas, ¿no? Primeramente, entonces, calcular el número, acá, ¿bien? Entonces, primeramente, calcular el número esperado de plantas atacadas. Nosotros sabemos por fórmulas acá, esto es el número esperado de plantas atacadas, ¿no? Entonces es el valor de mu. Entonces nosotros tenemos el valor de mu y decimos lo siguiente. Bueno, acá vamos a ver dónde se encuentra mu. Acá mu. Mu, el valor esperado de una distribución binomial es igual a n multiplicado por p. A n multiplicado por p. Entonces, ese es el valor esperado, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? La media esperada. Entonces, tenemos eso acá. Entonces, el número esperado de plantas atacadas es mu, ¿no? El número esperado. Y eso es igual a n menos p. Entonces, vamos a tener acá que eso es igual, ¿no? Tenemos n que vale 6 y tenemos p que vale 0.5. Por lo tanto, acá esto será igual a plantas, tres plantas atacadas, ¿no? Entonces, el valor esperado será tres plantas atacadas. El número esperado de plantas va a ser tres plantas atacadas. Y eso también podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? Es el que tiene la mayor probabilidad, que tenemos 3, y la mayor probabilidad es 31.25. Eso es lo que más se esperaría como resultado de este experimento, ¿no? Luego tenemos entonces, finalmente, tenemos que calcular acá, ¿no? La desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Entonces, interpretar, dice, ¿no? Entonces, acá vamos a tener calcular la desviación estándar. ¿Sí? La formulita de la desviación estándar acá, vamos a colocar también, es igual, ¿no? Es igual a aquí donde está sigma. A ver, vamos a ver dónde está este símbolo. Está acá. Bien. Entonces, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de n por p y por u, ¿no? Entonces, esta es la formulita de la desviación estándar en un experimento binomial. Entonces, vamos a tener acá, aquí colocamos, entonces eso va a ser igual a, ¿qué serían acá? Colocando los valores igual, entonces vamos a tener acá, igual, entonces colocamos entonces la raíz cuadrada, y en la raíz cuadrada que vamos a tener, entonces vamos a tener n vale 6, multiplicado por p que vale 0.5, multiplicado por q que vale también 0.5. Bien, entonces ese sería nuestro valor. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? Esto va a ser igual a raíz. Entonces vamos a colocar raíz de 6 multiplicado por 0.5 multiplicado por 0.5. Entonces vamos a tener que eso es igual a 1.22. A 1.22. Entonces acá tenemos eso es 1.22, ¿no? 1.22. Bien, entonces ya tenemos también la desviación estándar, ¿no? Que son 1.22 también plantas atacadas, ¿no? Pero como esta es una variable aleatoria discreta, no puede haber 1.22. Entonces, esto sería aproximadamente, ¿no? Aproximadamente
Vamos a tener entonces que sería, ¿dónde está aproximadamente? Aproximadamente, a ver, vamos a ver. Acá, aproximadamente, entonces sería esto una planta, una planta atacada. Bien, entonces ya tenemos eso, nuestra desviación estándar. Y por lo tanto, la interpretación vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? La interpretación. Entonces decimos acá, ¿no? Tiene un valor esperado de, un valor esperado de tres plantas atacadas y una desviación estándar de aproximadamente una planta atacada, ¿no? Una planta atacada, punto, por lo tanto, coma, ¿no? Eh, las, por lo tanto, las mayores probabilidades de este experimento binomial, están concentradas en, en están concentradas entre, entre 3 menos uno entre 3 menos uno y 3 más uno plantas atacadas. Atacadas, coma, esto es, coma, entonces entre dos plantas y 4 plantas atacadas. Bien, eso sería entonces nuestra interpretación y con eso entonces estuviéramos resolviendo el ejercicio, ¿no? Pero hemos hecho muchas cosas a detalle, ¿no? Acá podríamos haber hecho directamente con la función, hemos hecho también manualmente, entonces, pero esto sería la resolución de este ejercicio. Bien, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a entonces detener la grabación.